Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a dar a conocer las definiciones contempladas en el artículo 2 del reglamento al título quinto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Por lo tanto, empezaremos con la autoridad aduanera, el cual es el órgano de la administración pública competente y facilitador del comercio exterior para aplicar la legislación aduanera y sus normas complementarias y supletorias. El agente de carga de exportaciones es la persona jurídica autorizada como tal por el SENAE para prestar servicios de manejo de carga, agrupación de mercancías y presentar la declaración aduanera en el caso de las exportaciones. Los costos de conservación aduaneros son gastos generados durante el almacenaje de las mercancías que provienen de un usufructo y que se encuentran incautados por litigios judiciales, siendo este el único asumido por la autoridad aduanera cuando se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada la inocencia de su propietario. El usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, y la sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables con respecto a las partes que intervienen en el proceso o de sus sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse un proceso cuando hay tanto identidad subjetiva como objetiva. El Aircraft on Ground, o también conocido por sus siglas AOG, es el material para uso aeronáutico emergente destinado exclusivamente a una aeronave internacional que por factores técnicos dejó de operar mientras cubría su itinerario internacional. La autoliquidación es la determinación tributaria preliminar realizada por el sujeto pasivo por el ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero, sobre el cual se efectúa la liquidación de los tributos al comercio exterior y demás recargos, donde el sujeto pasivo es el contribuyente responsable y el sujeto activo es el Estado por medio del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El autotransporte es un medio de transporte considerado como mercancía que se desplaza por sus propios medios y que por características no puede ser transportado en unidades de transporte habilitadas. Los bienes de capital son aquellas mercancías que no se destinan al consumo, sino que deben seguir un proceso productivo en forma directa o indirecta para incrementar el patrimonio material o financiero. Por lo consiguiente, tenemos que es la cantidad que se entiende como la declaración real exacta de las unidades físicas, peso neto, dimensiones u otra unidad de medida que tenga incidencia tributaria de las mercancías que formen parte de la obligación tributaria aduanera. Los modos de transporte y medios de transporte. Se entiende como modo a aquellos que tienen carácter aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario, como los puertos o aeropuertos. Y los medios se refieren a los vehículos necesarios para el transporte según el modo escogido, ya sea avión, barco, camión y ferrocarril. También pueden existir transportes conocidos como multimodal. La carga es todo bien que puede ser objeto de transporte, y esta se puede clasificar en diferentes tipos. La carga de correos rápidos o postal es una carga agrupada y trasladada bajo el nombre y responsabilidad de una persona jurídica, pública o privada, operadora de encomiendas internacionales. La carga contenerizada es la carga de uno o varios embarcadores amparada en uno o varios documentos de transporte movilizadas dentro de una unidad de carga. La carga especial es la mercancía que por razón de su cantidad, volumen, peso o de sus dimensiones o naturaleza no pueden ser transportadas en unidades de carga. La carga al granel es aquella mercancía sólida, líquida o gaseosa que por su cantidad o estado es transportada sin embalaje de ninguna clase, en medios de transporte o unidades de carga especialmente diseñadas para el efecto.
La carga consolidada es el agrupamiento de mercancías pertinentes a uno o varios consignatarios reunidas para ser transportadas, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. En ello podemos encontrar la unitarización de carga, que es la agrupación de mercancías en unidades superiores de carga y acondicionamiento, con el fin exclusivo de transportarlas, conservando su integridad durante su movilización y manipulación. Y entre las modalidades más comunes se encuentran la paletización y la containerización. La carga peligrosa se considera todo artículo o sustancia que puede constituir un riesgo importante para la salud, el medio ambiente, la seguridad personal o de los bienes según las disposiciones emanadas de la normativa nacional o de organismos internacionales. La carga suelta son bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son transportados en unidades de carga que se manipulan y embarcan como unidades separadas o que como consecuencia de una desconsolidación adquieren en ese estado. La desconsolidación es la desagrupación de embarques consolidados en un mismo documento de transporte que vienen destinados a diferentes consignatarios. El coloret es una práctica internacional que consiste en el embarque de carga entre dos o más consolidadores, sean transportistas, un operador del medio de transporte efectivo, agente de cargo transitorio, entre otros. El COMEIL. El COMEIL son todos los documentos, materiales didácticos, manuales, formularios y correspondencia interna de las líneas aéreas y de los explotadores, tales como guías aéreas, notas de consignación, billetes de pasajes y tarjetas de embarque de pasajeros, o cualquier otro documento a fin utilizados por los prestadores de los servicios aéreos internacionales. El COMAT. El COMAT es todo material para uso aeronáutico destinado para el aprovisionamiento, la reparación y mantenimiento, los equipos para la recepción de pasajeros, manipuleo de carga y demás mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves nacionales e internacionales que se encuentren autorizadas para la prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros o de carga. La consolidación de carga es el acto de agrupar mercancías correspondientes a uno o varios embarcadores para ser transportadas hacia o desde el Ecuador, para uno o más destinatarios, mediante contrato celebrado con un consolidador o agente de carga debidamente autorizado por el SENAE. El consolidador de carga. Este es el operador distinto del porteador, que transporta carga en forma agrupada bajo su nombre y responsabilidad, destinada a uno o más consignatarios finales, debidamente autorizados por el SENAE y actúa en calidad de mandatario, sea del consignante o del consignatario. Por lo tanto, no responde por las acciones o emisiones derivadas de su mandante. El control aduanero. El control aduanero es el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación, cuya aplicación o ejecución es de su competencia o responsabilidad, al cual deberán someterse los distintos operadores de comercio exterior. Los derechos arancelarios. Estos son tributos al comercio exterior y pueden ser ad valorem, específicos o mixtos. Los derechos arancelarios ad valorem. Estos son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en porcentajes que se aplican sobre el valor de las mercancías. Los derechos arancelarios específicos. Estos son los establecidos por la autoridad competente y consisten en recargos fijos que se aplican en base a determinadas condiciones de las mercancías, como por ejemplo peso, unidades físicas, dimensiones, volumen, entre otros. Los derechos arancelarios mixtos. Estos son igualmente establecidos por la autoridad competente y consistentes en derechos arancelarios ad valorem y derechos arancelarios específicos, que se aplicarán conjuntamente. El despacho aduanero. El despacho aduanero es el procedimiento administrativo al que se someten las mercancías sujetas al control aduanero, declaradas a cualquier otro régimen u otro destino aduanero.
El declarante. El declarante es la persona natural o jurídica que suscribe y transmite o presenta una declaración aduanera de mercancías en nombre propio o de otro, en las formas y condiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, este reglamento y demás normas aplicables. La destrucción total. La destrucción total es la eliminación de objeto, productos o sustancias que los inutilice totalmente de acuerdo con su naturaleza o función, dejándolos sin valor comercial. El documento de transporte. El documento de transporte que materializa el acuerdo de voluntades entre un operador de transporte y un usuario de su servicio, por el cual el primero se compromete a transportar la carga desde un determinado lugar de origen hasta un destino final que se le indique, a cambio de un precio determinado, al cual se lo conoce como flete. Envíos o paquetes postales. Este término genérico que se designa a cada una de las expediciones efectuadas por el operador público o por los operadores privados debidamente autorizados para operar en los regímenes de tráfico postal y mercancías aceleradas o courier. Las herramientas o equipo de trabajo. Es el conjunto de utensilios, instrumentos y o equipos profesionales de uso portátil o estacionario, nuevos o usados, vinculados o no a la actividad, profesión u oficio de quien solicite la exención tributaria de maneje de casa, que sean importadas con el objeto de emprender una actividad productiva en el país. Para el caso de viajeros, constituirán equipos de trabajo aquellos que el individuo lleve consigo al momento de su entrada o salida del territorio, para cuyo caso sí deberán estar vinculados a la actividad, profesión u oficio del mismo. El levante o retiro de mercancías. Este es el actor por el cual la autoridad aduanera autoriza al declarante o persona interesada a disponer de las mercancías de acuerdo a los fines previstos en el régimen aduanero autorizado. Una vez salida la mercancía de una zona primaria y previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras exigibles. El manifiesto de carga de correo rápidos o postal. Estos son documentos simplificados que contienen la individualización de cada una de las guías de envíos o paquetes postales que se movilizan en un medio de transporte, mediante el cual las encomiendas se presentan o se entregan a la aduana a fin de acceder al régimen de tráfico postal o mercancías aceleradas o courier. Los documentos de transporte. Este es el elemento central de la planificación y el despacho de transportes. Contiene toda la información necesaria para efectuar un transporte. Es posible crear documentos de transporte usando un pool de trabajo. Se han definido diferentes clases de documentos de transporte para permitir reflejar en el sistema las diferentes formas de transporte utilizadas en su empresa. Por ejemplo, se utilizan documentos de transporte individual para planificar y efectuar el transporte de mercancías de un lugar a otro. Se utiliza el transporte colectivo para transportar mercancías de uno o varios lugares de salida a uno o varios lugares de destino. Y existen clases de documentos separados que tratan transportes entrantes y salientes respectivamente. El conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es el documento propio del transporte marítimo, que cumple varias funciones, y básicamente sirve para proteger el cargador frente a la naviera y se utiliza como un contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. La guía aérea. Este es un instrumento no negociable que sirve como recibo para el remitente y es emitida por la aerolínea o por el consolidador. La Airway Bill indica que el transportista ha aceptado la mercancía contenida en la lista y que se compromete a transportar el envío al aeropuerto de destino
de acuerdo con el contexto anotado en el reverso de la guía original. La carta de transporte. La carta de transporte es el documento en el que se ingresa la información del transporte de cualquier mercancía. Cuando se hace un contrato de transporte terrestre, se documenta mediante una carta de porte. Se emite por un transportista que da detalles e instrucciones sobre el envío de las mercancías. El conocimiento de embarque. Este es un tipo de conocimiento que declara que no hubo daño o pérdida de la mercancía durante el embarque. El transportista de productos emitirá un conocimiento de embarque limpio después de inspeccionar minuciosamente los paquetes en busca de daños, cantidades faltantes o desviaciones en la calidad. El conocimiento de embarque on board. Este es el conocimiento de embarque marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading. Este es un documento de transporte marítimo puerto a puerto que cumple con las siguientes funciones y características, que son recibir el recibo de las mercancías embarcadas y certificadas al estado en que éstas estén. Prueba de la existencia del contrato de transporte cuyas condiciones suelen fijar. Acredita el título de propiedad de la carga transportada a favor de su legítimo dueño y es negociable y admitido como título de crédito por los bancos en los créditos documentarios. El conocimiento de embarque sucio. Se manifiesta reservas sobre el estado de las mercancías o de su embalaje. Y Bill of Lading, que son los corridos, son aquellos documentos la cual se emiten cuando los transbordos están permitidos por la necesidad que intervengan diferentes naves en puertos intermedios de la ruta de destino. Manifiesto de carga. Básicamente es un documento físico o electrónico que contiene información respecto del medio de transporte, los números de bultos, el peso y la identificación genérica de la mercancía que comprende la carga, la cual debe presentar todo transportista internacional o su operador de transporte a la entrada o salida del país a la aduana. Las mercancías. Básicamente es cualquier bien inmueble que puede ser objeto de transferencia y que es susceptible de ser clasificado en el arancel nacional de las importaciones. Tenemos las mercancías extranjeras, la cual son mercancías que han sido producidas, fabricadas o creadas en el territorio aduanero destino al ecuatoriano, sin que haya pues cumplido los trámites necesarios para su despacho. Las mercancías faltantes son aquellas que se encuentran como producto de una inspección o aforo físico, pero que figuren en el manifiesto de carga respectivo. Mientras que la mercancía nacional es aquella mercancía que ha sido producida, fabricada, cosechada o creada, o nacido en este caso en el territorio aduanero nacional, o que ha ganado origen de la conformidad con las normas internacionales, no exportada definitivamente, o habiendo sido exportada debido a regresar al Ecuador por circunstancias ajenas a la voluntad del exportador. Las mercancías nacionalizadas. Las mercancías extranjeras cuya importación o internación al país se ha sometido al cumplimiento de todas las formalidades aduaneras que corresponde a la importación al consumo. Las mercancías náufragas son aquellas mercancías extranjeras, incluyendo restos de medios de transporte marítimos, aéreos o terrestres, la cual sus aparejos o vituallas y cargas que por su siniestro de los mismos han sido rescatados dentro del territorio ecuatoriano, cuando no ha sido pues posible identificar al propietario de las mismas. Las mercancías no manifestadas son aquellas
mercancías pues que se carga o descarga de un medio de transporte, pero que no figure en el manifiesto de carga respectivo. Las mercancías rezagadas son aquellas pues que se encuentran en la zona primaria o secundaria sobre la cual pues se desconoce su propietario, consignatario o consignante. Las mercancías, las operaciones aduaneras. Es el conjunto pues, de actividades relacionadas al tráfico de mercancías, medios de transporte y personas pues, sometidas al control aduanero. El operador de comercio exterior es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera que interviene en el tráfico de mercancías, también como medios de transporte y personas pues, sometidas al control aduanero. Operador de transporte. Es aquella persona jurídica constituida como tal, la cual pues actúa dentro del territorio aduanero ecuatoriano, en representación pues de compañías navieras, aerocomerciales, ferroviarias, terrestres u otras, o de un operador de transporte multimodal que opere en el país. Y en tal virtud pues son responsables ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por las operaciones que son propias. Operador portuario o aeroportuario. Es aquella persona jurídica que con autorización de la autoridad competente es aquella pues que administra las instalaciones de un puerto o un aeropuerto determinado. El peso bruto. Es aquel de las mercancías incluido en el embalaje y las paletas para el transporte internacional, pero excluyendo la unidad de carga. Mientras que el peso manifestado es el peso bruto de la mercancía que consigna en el manifiesto de carga. El peso neto es el propio de la mercancía, desprovista del embalaje como materiales y competentes utilizados en cualquier operación de embalaje para envolver y proteger artículos o sustancias durante el transporte y paletas. El peso recibido es el peso bruto de las mercancías, incluidas en la unidad de carga, recibido pues por el depósito temporal. El Bill of Lading es un documento emitido por el embarcador que acredita la recepción o carga a bordo de las mercancías a transportar. En ellos tenemos los nominativos, la cual son extendidos a nombre de una persona determinada que podrá hacerse cargo de la mercancía previa a la identificación y presentación de unos de los BL originales. Estos documentos no permiten endoso, sino pues simplemente una sección de derecho. Tenemos el Bill of Lading a la orden, la cual es un documento, la cual el propietario de la mercancía puede convertirlo mediante endoso en nominativo o ponerlo a la orden de la otra firma, dejando con el endoso firmado en blanco. Los conocimientos de embarque a la orden desempeñan un papel muy importante en las transacciones internacionales, ya que especialmente cuando se trata de cartas de crédito, la mayoría de las cartas piden un conocimiento de embarque a bordo, la cual pues prueba al comprador la presencia del cargamento a bordo de esta embarcación. El Bill of Lading aéreo es un contrato de transporte firmado entre porteador y embarcador, y de la misma manera pues actúa como un título de valor representativo de mercancías transportadas, la cual pues cubre un transporte entre aeropuerto de salida y destino. Lo impide una empresa de transporte aéreo como constancia de haber recibido del embarcador a su despacho detenidas mercancías para transportarlas de un aeropuerto a otro. Este es emitido por una aerolínea o el agente de carga. Es muy importante pues, recalcar que este documento debe contener una información mínima pero muy importante, como los datos completos del embarcador, los datos del consignante, el aeropuerto de salida, el aeropuerto de destino, el número de vuelos y fechas, condiciones de pago, números de bultos, peso, tarifas y descripción de carga, entre otros. El consignante.
También conocido como remitente o embarcador, es la persona natural o jurídica pues, que designa al destinatario quien debe recibir los envíos y quien entrega la información requerida y necesaria en las empresas autorizadas privadas para el despacho inmediato de las mercancías en el lugar de destino. El notificador. Básicamente, pues el objetivo principal del notificador es cumplir con los plazos y normas vigentes sobre la notificación del documento administrativo que esté vigente, de la cual pues la Gerencia Nacional y sus unidades operativas dependientes y aquellas otras solicitudes por dependencia de la Aduana Nacional. Las funciones principales de este cargo es dar cumplimiento de las disposiciones legales o vigentes y de aplicación obligatoria para las notificaciones pues, de la Aduana Nacional. También efectuar todas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y otras diligencias las cuales están de acuerdo a los procedimientos legales y a la administración conforme a las normativas y al reglamento vigente. Tenemos la estiva. La estiva es la adecuada colocación y destrucción de las mercancías en una unidad de transporte, de carga, es decir, un contenedor o una caja de camión. Por su parte, pues la sujeción o transcaje es el conjunto pues, de técnicas destinadas a evitar movimientos de dicha mercancía durante el tránsito. La aplicación de ambos conceptos dependientes de los factores que lo determinan. La desestiva es la manipulación pues, consignante en el movimiento de las mercancías desde el interior del buque o cubierta o bodega hasta ser suspendida sobre la borda del buque. El concepto pues, moderno de la desestiva es sobre cuando estamos hablando de contenedores. No hace referencia a los movimientos de la mercancía, sino que incluyen los conceptos de descarga que estos tienen. Tenemos la reestiva. Básicamente, pues esta es la operación de reubicación de carga, sea esta contenerizada o suelta, dentro de los medios de transporte o unidades de carga en donde ha arribado el país. Estas maniobras, pues, podrán realizarse dentro del medio de transporte o con descarga temporal a la zona primaria de las direcciones distrital aduanera respectivas que éstas tengan. Hola. Los precintos son elementos consistentes en sellos, candados, cintas especiales u otros mecanismos, cuya función es asegurar que las unidades de cargas o embalajes serán abiertos únicamente por quienes corresponde legalmente. Los productos condensadores son obtenidos como resultado de la incorporación, transformación, elaboración o reparación de mercancías. Los productos condensadores especiales son resultado de la incorporación, transformación, elaboración o reparación en zonas especiales de desarrollo económico y zonas francas. El consignatario. Este es la persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la mercancía o que la adquiere por transferencia. Puente seco. Este es el terminal intermodal interior conectado con uno o varios terminales marítimos con la capacidad de posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco debidamente autorizado. Zona. La reexportación es la salida definitiva del territorio aduanero de mercancías que estuvieron sometidas a un régimen aduanero con excepción de importación para el consumo. El régimen aduanero es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación aduanera vigente. La transformación es el proceso por el cual las mercancías cambian la forma o la naturaleza, convirtiéndose en otra mercancía de características o índole diferente de la primera. El transportista efectivo.
Es aquel que emite un documento de transporte máster que deberá estar amparado por el manifiesto de carga y que ejecuta o hace ejecutar bajo su responsabilidad el transporte unimodal o multimodal en medio de transporte, ya sea vía marítima, aérea o terrestre. El tripulante es la persona que al arribar o salir un medio de transporte del territorio nacional por cualquier lugar habilitado para operaciones aduaneras se encuentra a bordo del mismo, prestando servicios en calidad de empleado del transportista. Las unidades de carga son los contenedores utilizados para el acondicionamiento de mercancías con el objeto de posibilitar o facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado, pero que no tenga tracción ni propulsión propia. Unidad de transporte es la unidad que permite el transporte de mercancías o unidades de carga. Unidades comerciales corresponden a la cantidad de mercancías objeto de negociación, que puede diferir de las determinadas en el Arancel Nacional de Importaciones como unidades. Unidades físicas, que corresponden a la unidad de medida que indica el Arancel Nacional de Importaciones vigentes para cada una de las subpartidas arancelares y que debe ser incluida en la declaración aduanera. El viajero es toda persona nacional o extranjera que ingresa o sale del país. Refrendo es la combinación numérica que individualiza e identifica una declaración aduanera, con la que se produce la validación por parte de la autoridad aduanera. Subvaloración se entenderá como tal cuando en un proceso de control posterior se verifique una alteración por un monto menor del valor real de la mercancía importada. Zona primaria es la parte del territorio aduanero en la que se habilitan recintos para la práctica de los procedimientos aduaneros. Zona secundaria es la parte del territorio aduanero que no se encuentra contemplada como zona primaria. Transporte multimodal es la movilización de mercancías por dos o más medios de transportes diferentes fuera del territorio aduanero. El transporte unimodal es aquel que utiliza un único medio de transporte para realizar el mismo trayecto. El aprovisionamiento es la función logística mediante la cual se adquieren todos los productos, bienes y servicios que se necesitan para el funcionamiento de la empresa. Cubrefalta. Considera bultos cubrefalta aquellos que no se hayan presentado al despacho por no haber sido embarcados, no se hayan presentado al despacho por no ser hallados en el reconocimiento, no se hayan presentado al despacho por no poder ser desembarcados a pesar de haber sido embarcados. Las zonas especiales de desarrollo económico, (ZED), son una estrategia establecida por ley para estimular la innovación en la producción de bienes, servicios o procesos, destinado principalmente a la exportación y a la